Imagínense que Gregorio alegaba ser un fiel seguidor de la teología de Agustín y hizo todo lo que Agustín nunca hubiera dicho, nunca había dicho ni nunca hubiera hecho. Entonces, ante esa situación, pues desde luego, esto comenzó a crear grandes problemas dentro de la iglesia. Para el Papa, para el emperador, esto venía, oiga, como anillo al dedo, porque lo que él estaba procurando era unificar los dos imperios. Y desde luego, la iglesia era el vehículo de unificación. Por lo tanto, si Honorio aceptaba esa doctrina, pues ya básicamente él tenía el camino andado. Ahora era bien fácil él ubicarse, ahora como emperador, por encima de la iglesia. Pero no faltaron quienes protestaron porque vieron la costura, ¿no? De toda la mala intención. Entre ellos el Papa Martín. El Papa Martín vio la costura de eso y se opuso. Pero finalmente fue secuestrado en Roma. Y cuando se supo de él, lo habían exiliado en Oriente. Nunca más se le permitió volver, así es que por lo tanto no pudo seguir ejerciendo su función papal. Después de Martín hubo un monje que se llamaba Maximino, San Maximino. Desde luego, por no tener la jerarquía que tenía Martín, corrió peor suerte. A Maximino lo exilaron, pero antes de exilarlo se aseguraron cortarle la lengua. ¿A quién fue ese? A Maximino. Y cortarle la mano derecha, para que de esta manera ni pudiera hablar, ni pudiera escribir. Claro, esta crisis dentro de la iglesia sucedió más o menos entre el año 626, los historiadores en eso no dan muchos datos. ¿Esa atrocidad viene de la iglesia o del emperador? De los dos. De los dos. Vienen de los dos, porque una vez se sella el compromiso, se sella el pacto, quien está en contra del compromiso ahora es enemigo de la iglesia y es enemigo del Estado. ¿Y quien corta la mano y la lengua es? Bueno, quien corta la mano y la lengua es el Estado. Pero desde luego, si no tiene la aprobación de la iglesia, por lo menos la iglesia se hizo de la vista larga. ¿Ves? Entonces, ante esa situación, eso es lo que interpreta después, ¿no?, la iglesia, y por eso es que declaran a nuestro Papa Honorio, lo declaran hereje. Dicen, no, la culpa fue tuya, tú fuiste el responsable de todo esto. Claro, esto sucedió más o menos del año 626 al año 680, hasta que vino un concilio que se llamó el Concilio de Constantinopla en el año 680. Y el Concilio de Constantinopla elimina la cosa esta de la doctrina monotelista. De hecho, fue en ese concilio, en el año 680, en el 638, fue que murió Honorio. Y en el año 680, 42 años después, la iglesia lo declaró hereje, post-mortem. Él nunca se enteró, pero lo declararon hereje. Entonces, y salió bien que lo exilaron y no le cortaron también. Ahora, por un tiempo, entonces hubo paz entre Constantinopla y Roma, pero Constantinopla seguía entonces teniendo la fuerza política y la fuerza religiosa sobre Roma. Ahora, a finales del siglo VII vuelve a surgir otro gran conflicto. Y este gran conflicto surge como resultado de la llegada del emperador Justiniano II. Pues como ustedes saben, los emperadores tenían derecho a llamar a concilios.
y Justiniano II convocó un concilio que se conoció como el Concilio Intrullo. Esto es porque en el Palacio Imperial había un salón, el Salón Presidencial, que se conocía como el Salón Intrullo. Y allí él convocó a los religiosos, a los obispos y a los clérigos de ese tiempo, los convocó precisamente para ese concilio. En ese concilio se discute algo que ya Gregorio había establecido, pero ahora le van a pasar por encima. ¿Se acuerdan que Gregorio había establecido el celibato? ¿Ya? Ok. Pues este emperador, junto con los religiosos, discutió el asunto del matrimonio de los clérigos. Y desde luego, la práctica en Oriente y en Occidente con respecto al matrimonio de los sacerdotes distanciaba en algo. Por ejemplo, se había establecido que una vez se ordenara a alguien ya sacerdote, éste no podía casarse. Pero la pregunta era, ¿y qué hacemos con los que ya estaban casados? Pues entonces se llegó a una decisión. Si ya estás casado, no hay ningún problema. Sigue casado y sigue funcionando en tu matrimonio de manera normal. Pero en Occidente dijeron no. En Occidente dice, si ya está casado, no hay ningún problema porque no podemos hacer la ley retroactiva. Pero te prohibimos las relaciones sexuales con tu esposo. Si se cumplía, yo no sé, yo no estaba allí. Lo castraban, ¿no? ¿Verdad? Eso era difícil de que se pudiera cumplir porque después que estuvieran ellos dos, ya. Entonces, pero fíjense hasta dónde se llegaba, ¿no? Tanto en Oriente, pues en Oriente decían, no, mira, no hay ningún problema, pueden seguir con su vida matrimonial y con sus relaciones sexuales dentro de la vida matrimonial. Pero en Occidente, en Roma, decían, no, aquí vamos a seguir las reglas de Gregorio y vamos a seguir las reglas que ya se establecieron, aquí no. Con los papas que están casados, que obviamente se van a ir exterminando en la medida que mueren, porque los papas tienen que, los sacerdotes tienen que ser célibes, pues ya sencillamente estos que están casados, pues que sigan casados, porque no los vamos a divorciar, pero no pueden tener relaciones sexuales. Claro, en esta reunión, en este concilio Intrullo, el emperador dijo, eso no va a ser así. A partir de hoy, tanto en Oriente como en Occidente, los papas casados pueden tener relaciones sexuales con sus esposas porque no hay nada en la Biblia que se los prohíba. Claro, esto viene a traer otra controversia. Ahora, ¿por qué es la controversia? Mire, la controversia es simple y llanamente porque ante la orfandad que tiene Occidente de la fuerza del imperio de Constantinopla, ya ellos se están declarando hijos sin padre. Ya ellos le han perdido el respeto al imperio. Y desde luego, en Oriente, en Constantinopla, el patriarca todavía está sujeto al emperador. Pero en Roma no. En Roma, el Papa dice, yo probé el poder político, ya yo probé la autoridad política. Eso yo no se lo voy a devolver de nuevo al emperador. Y tampoco le voy a permitir al emperador que venga a imponerme su autoridad eclesial porque yo no le reconozco ninguna. Por lo tanto, ¿qué sucedió? Que cuando en el concilio Intrullo se decidió que los papas casados podían tener relaciones sexuales